Bien, señores, continuamos aquí en la Central de Informaciones a través de RPP Televisión y nos visita el juez supremo Duberly Rodríguez Tineo. Él es miembro de la comisión organizadora del 7º Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Así que vamos a pedirle a él que nos aclare en qué consiste la justicia intercultural y cómo se puede conjugar o confrontar con la justicia, ordinaria, que todos conocemos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por la visita. Gracias también por la invitación. Bueno, es un tema aparentemente nuevo. Sin embargo, tiene reconocimiento constitucional. En el artículo 149 de la Constitución de 1993 se reconocen facultades jurisdiccionales, vale decir, de jueces, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y con el apoyo de las rondas campesinas. Y la Corte Suprema, en un acuerdo plenario que le llamamos, que es una cuestión de interpretación de normas, en el año 2009 tomamos un acuerdo que se llama Derecho Penal y Rondas Campesinas y dispusimos que los derechos que les son reconocidos a los pueblos indígenas también se les hacen extensivos a las rondas campesinas, vale decir que las rondas campesinas también podían desarrollar funciones de juez. Para concretar su pregunta, el Perú es un país multicultural, tiene varias culturas, no tiene una sola cultura. Claro, hay una cultura oficial, la del Estado, que tiene, por ejemplo, en el tema de administración de justicia, tiene el Poder Judicial como exponente. Pero también hay otras culturas, la cultura, por decir, aymara, la cultura quechua, la cultura de los pueblos de las comunidades nativas de la selva. Ellos también tienen sus formas particulares de administrar justicia. Eso se llama jurisdicción especial. Pero, doctor, ¿se puede llamar justicia a ese modo de aplicarla justamente de parte de algunos pueblos indígenas? Porque, bueno, ellos pueden... y hemos conocido casos de nativos que, por ejemplo, toman, ¿no?, ajustician a una persona, le quitan la vida en la interpretación de ellos de hacer justicia, o los privan de su libertad simplemente. ¿Eso es justicia? Bueno, en el marco de la interculturalidad o de lo que es la interlegalidad, nosotros tenemos los jueces ordinarios, los jueces profesionales, que somos abogados, nombrados, que ganamos un sueldo. Tenemos la plena convicción de que en ambas justicias, tanto en la justicia nuestra como en la justicia especial, se tienen que respetar derechos fundamentales y el primero es el derecho a la vida. De tal manera que si miembros de la jurisdicción especial, rondera, comunal, de las tribus o de los nativos de la selva, si ellos cometen un homicidio, una muerte, tendrían que responder por el delito de homicidio, porque ese es un derecho universalmente reconocido. Y si ellos por desconocimiento algunas veces recurren a esa medida extrema, y si son sometidos a la justicia ordinaria, con toda seguridad se les va a poner la sanción que corresponda. Pero también le quiero hacer presente... O cuando, perdón, doctor, se les priva de su libertad. Hace poco nada más hemos conocido el caso en estas protestas en Loreto, en Sarameriza, pues tomaron o secuestraron a casi 200 personas en un momento determinado. Después los liberaron, pero privaron de su libertad a personas que no tienen nada que ver con la protesta. A eso me refiero. Bueno, eso no sería una forma de administrar justicia, porque claro, justicia es cuando ellos, por ejemplo, toman nota de lo que para nosotros sería un delito, por decir el robo de una gallina o lesiones fuertes. Entonces, ellos también tienen un procedimiento. Entonces, cuando se realiza ese procedimiento, estamos hablando de justicia de jurisdicción especial. Pero cuando se toman medidas totalmente aisladas, eso no es expresión de lo que nosotros llamamos jurisdicción especial. En todo caso, lo que usted me señala son temas de protesta que no son expresamente manifestaciones de justicia. Ahora, queda la sensación, doctor, de un margen de impunidad en algunos casos en los cuales justamente ha habido delitos cometidos por nativos y eso no se les ha sancionado. Hablemos quizás del más reciente o el más emblemático, el caso del Baguazo. Recordemos el caso Churajay, ¿no? ¿Cómo se pueden explicar estos fallos? Bueno, todo tiene que hacerse en base a lo que es un contexto histórico, social. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del Baguazo, la información que tenemos por la sentencia a la cual hemos tenido acceso es que, por ejemplo, a ciertos nativos se les atribuyó el haber disparado, pero en un proceso lo que rige o lo que manda es la prueba. Entonces los nativos sometidos a lo que se llama la prueba de absorción atómica para determinar si existen restos de bario, plomo, antimonio en la mano, que cuando entra en combustión un proyectil
bueno, es decir, se quema, entonces deja esa huella en la mano. Y todas las pericias que ahí han aparecido no tenían ellos restos de ningún elemento polvo, entonces ellos no fueron los que dispararon. Y además tengamos en cuenta una cosa, los comuneros o los miembros de las comunidades nativas Aguajún, Wampis, ellos no han estado con armas de fuego, ellos han estado con sus tradicionales lanzas, flechas, quiere decir que otras personas serían las que habrían disparado, y eso está todavía un tema por esclarecer. Además, una cosa, son 4 procesos penales que se han generado por estos acontecimientos de la curva del diablo. Otro es, por ejemplo, por el tema de la estación de petróleo más cerca, donde, por ejemplo, se ha aparecido un miembro de la Guardia Civil, o de la policía, de la policía. Entonces, es un proceso que todavía está pendiente. Entonces, no es que se haya cerrado totalmente el caso. Pudiera ser que eventualmente aparezcan ahí responsables. Pero en el caso del Baguazo, no se ha podido determinar con prueba que los acusados hayan sido los autores de esos disparos. Entonces, eso es lo que yo he escuchado o he visto, digamos, en la sentencia. ¿Y cómo se aplica la justicia en el caso de pueblos nativos que, por ejemplo, toman alguna estación petrolera, toman caminos, en fin? ¿Cómo se debe actuar en ese caso? Porque ellos también tienen, bajo su criterio, esa forma de hacer justicia, ¿no? Bueno, a sus propios intereses. Pero yo diría que eso no es un tema de administrar justicia, como le decía hace momento. Son formas de protesta. Es igual que también, por decir, hablemos pues por decir de los pobladores de Islay, pero se bloquean vías, de Tía María. Se impide el tránsito normal. Sí, efectivamente. Se atenta contra la propiedad privada. Sí, claro, es que esas conductas están prohibidas y están tipificadas en el código. Pero el tema es que en el caso de que a ellos los sometiéramos a proceso, tenemos que darle un trato diferenciado por justamente su nivel cultural, que es diferente al nuestro. ¿Cómo sería este trato diferenciado? En que en el caso de que los sancionemos, les pongamos sanciones un poco menos duras que las que ponemos nosotros. Y además eso por una sencilla razón. Los pueblos indígenas tienen una suerte de Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. ¿Qué dice el artículo 10 de esta suerte de Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas? Dice que cuando miembros de estos pueblos sean sometidos a la justicia estatal, a la justicia ordinaria, y se les tenga que aplicar una sanción, se tendría que aplicar sanciones preferentemente que no sean la del encarcelamiento. Porque imagínese usted a un miembro de una comunidad nativa de la selva, pues, que está en zonas donde hay mucha calor, y lo traigamos, por ejemplo, a Chayapalca, ya desde el punto de vista nomás ya humano es, digamos, a duplicarle, digamos, su sufrimiento. Eso es lo que dice este convenio, y nosotros hemos suscrito este convenio y tenemos que respetar aplicando lo que se llama control de convencionalidad. Entonces no significa que hay impunidad, no significa que no se les va a castigar. El tema es que las sanciones no pueden ser iguales para los que son parte de nuestra cultura, que la llamamos occidental y cristiana. Doctor, ya que está usted aquí, quiero aprovechar su presencia para consultarle de otros temas. En primer lugar, también hemos conocido ayer la opinión del presidente del Poder Judicial, pero me interesa la suya. Es sobre este caso del ex asesor Carlos Moreno. Usted seguramente ha sido o ha escuchado estos audios que fueron grabados de manera subrepticia, ¿no? Sin que el otro interlocutor se lo comunicara, se lo graba sin saber. Tomando en cuenta que hay indicios de presunción de delito, se lo graba sin saber. Tomando en cuenta que hay indicios de presunción de delito, ¿se puede tomar estas grabaciones como prueba valedera en un proceso judicial? Es un tema bastante delicado, sobre todo para mí, porque como usted señala, eventualmente yo podría conocer este caso si es que llegara a la Corte Suprema, entonces no podría adelantar una opinión. Pero sin embargo quiero que sepa su teleaudiencia que en el derecho, en el proceso penal, para incorporar pruebas tiene que ser pruebas lícitamente obtenidas. La Constitución peruana dice, y el Código Procesal Penal, que las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales, uno de los derechos fundamentales es el secreto de las comunicaciones. Como un derecho fundamental, por ejemplo, es la inviolabilidad de domicilio. Si un policía o la policía, por ejemplo, incursiona en un domicilio y obtiene una prueba sin la autorización de allanamiento del juez, esa es una prueba ilícita, es una prueba prohibida, que aunque usted encuentre, por ejemplo, ahí droga, esa acta de incautación de droga es una prueba ilícita y tiene que ser excluida del proceso penal, y por tanto no se condenará a la persona, pese a que objetivamente el delito está ahí. Entonces,
Pero si hay de por medio del interés público. A ver, ese es otro tema. Es un tema que lo tendríamos que ver por vía de la jurisprudencia, pero la jurisprudencia no puede ir por encima de la ley ni por encima de lo que dice la Constitución. Yo no puedo adelantar opinión porque es un tema que podría llegar, pero yo le digo, si alguien dice que es prueba prohibida y se demuestra que es prueba prohibida, el destino de esa prueba es bastante, digamos, endeble. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional, las pruebas obtenidas ilícitamente carecen de eficacia jurídica y quienes las obtienen más bien incurren en responsabilidad penal, más bien, acuérdese, mire el caso del caso BTR o Business Track, del chuponeo, digamos, de Rómulo León Alegría. Sí. ¿Qué ha resuelto la Corte de Lima que lo ha juzgado? Que esa prueba fue obtenida violando un derecho fundamental y por tanto la excluyó del proceso. Si yo grabo a una persona con mi teléfono celular, obviamente sin que la otra persona lo sepa, es una prueba que no puede ser admitida a juicio. No, ese es otro tema, porque si yo establezco una conversación con usted, puedo asumir el riesgo que de repente usted me va a grabar, ¿me entiende? Pero él no lo sabe. Claro, él no lo sabe. Pero ese es un tema que la jurisprudencia le ha dado un trato un poco diferenciado a que cuando se hace una grabación totalmente, digamos, cuando es el clásico chuponeo, ¿me entiende? Claro. En cambio, cuando es una grabación que ahora es casi común, pues que se graban entre conversaciones, a veces hasta entre amigos. Entonces es un poco diferente el tema, pero como ya le digo, tengo que tener mucho cuidado en afirmar tajantemente algo, porque eventualmente esto podría ser materia de conocimiento del órgano jurisdiccional al cual yo pertenezco. Bueno, doctor, para terminar, su aspiración es llegar, me imagino, a la presidencia del Poder Judicial, ¿o no? Bueno, ese es un... ¿Va a intentar? Es un tema nuevo, obviamente, pero yo creo que todos los que somos jueces supremos en algún momento tenemos la aspiración, digamos, de coronar nuestra carrera desempeñando la máxima responsabilidad que sería la presidencia del Poder Judicial. Y obviamente yo no lo voy a negar, en esta oportunidad también voy a estar dentro de los, digamos, aspirantes a esta gran... ¿El proceso cuándo se va a efectuar? Bueno, eso se va a realizar el primer jueves del mes de diciembre. No tengo la fecha, podrá ser el 3 o 4. Estamos cerca. Sí, estamos cerca, ¿no? Ya. Pero la primera elección que va a haber próxima en el Poder Judicial es la designación de nuestro representante al Jurado Nacional de Elecciones, que automáticamente se convierte en presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ajá. Y luego, superado esa elección que va a ser en noviembre, ya abordaremos la fase, digamos, de la candidatura a la presidencia, que es en diciembre, y por lo que se conoce, habría 4 candidatos. ¿Y quiénes serían sus rivales en esa justa? Bueno, oficialmente, porque ya ha entregado su plan de trabajo, es el doctor José Pariona Pastrana, que trabaja conmigo en la misma sala. Y los otros candidatos serían de la otra sala, que es la sala penal transitoria, que serían nuestros colegas, la doctora Elvia Barrios y el doctor Víctor Prado. Ellos serían los aspirantes, y que espero que esta sea una competencia básicamente fraterna y sobre todo enarbolando programa, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, doctor, muchas gracias por su visita y suerte, por supuesto, ya en sus planes a nivel personal y profesional. Muy amable. Gracias. Bueno, hemos tenido la visita del doctor Duberly Rodríguez Tineo, juez supremo, hablando justamente de la organización del 7º Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural.